Fabricio Ballerini es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un doctorado y un postdoctorado en la Facultad de Medicina, otorgado por la misma universidad. Fue el asesor del ciclo científico Vorterix y creador de la jornada Educando al Cerebro, auspiciadas por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica y el Colegio Nacional de Buenos Aires, lugar desde el cual dirige la implementación de esta estrategia. REC es el nombre de su primera obra publicada y actualmente es columnista de neurociencia del programa Tenemos Malas Noticias, emitido por Vorterix, publicada en varias revistas científicas internacionales. Da conferencias en congresos nacionales e internacionales y es investigador del CONICET en el Laboratorio de Memoria del Instituto de Biología Celular y Neurociencia. Damos la palabra al doctor Ballerini. Bueno, vamos a hablar un poco de memoria y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿para ustedes la memoria es importante? Sí, más o menos, claro que sí. En términos de la escuela, ¿es importante o es una mala palabra? ¿Es una buena palabra? Sí. Bueno, yo cuando entré a trabajar, yo trabajo en un laboratorio que se llama Laboratorio de Memoria, que es medio raro trabajar en un laboratorio que se llame Laboratorio de Memoria, y lo primero que pensé realmente cuando entré al laboratorio es que se trataba de algo que se ve un poco tenue todo, pero es una imagen de dos ancianos. Tenía que ver más con la pérdida de la memoria, ¿sí? Con la angustia de llegar a la vejez y enfrentarse al olvido, ¿sí? No tenía que ver con una ganancia de memoria, porque en algún punto nos puede angustiar de sobremanera perder nuestros recuerdos, porque en el fondo, si perdemos nuestros recuerdos, ¿qué perdemos? O sea, nuestra identidad, quién somos, ¿sí? O sea, si no sé quién soy, ¿quién soy? ¿Sí? También podemos vincular a la memoria con hechos históricos, ¿sí? Yo les puedo mostrar esta imagen, se ve un poco tenue también, pero ¿qué es esto? Es el muro de Berlín, lo podemos reconocer todos. Quizás no vimos esta imagen, pero con un poco de detalle podemos entender lo que está reflejando, ¿sí? Y si no tenemos memoria no podríamos recordar y no podríamos decir esto es bueno, esto es malo, esto tiene que suceder, esto no. Ser tolerantes hasta qué punto, ¿sí? Tenemos una memoria colectiva, como sociedad, como país, como humanidad, que nos sirve también para proyectar. No solamente la memoria está aferrada, gracias por la luz, está aferrada a una cuestión personal, sino también nos compete a un montón de personas. En algún punto, cuando votamos, ¿por qué? Porque tomamos una decisión en base a la memoria que tenemos de ese político de haber hecho o no haber hecho determinadas cuestiones. La memoria está en todos lados, y sobre todo está en la escuela. ¿Sí? Tenemos que tener memoria de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. ¿Sí? Nuestras raíces, no solamente como país, sino también como persona. ¿Sí? Que pasamos por una adolescencia espantosa, ¿sí? Todos tenemos una foto parecida, así que cuando la vemos decimos, no, prendan fuego esta foto, no quiero. Lo peor es que en ese momento nos pensábamos que éramos lo mejor del mundo, ¿no? Y era terrible. Por suerte no soy ninguno de esos, pero era peor. Eso es muy 80. Y también recordar qué nos identifica. Yo vengo de la Facultad de Ciencias Exactas, soy biólogo, ¿sí? ¿Qué somos? Yo soy científico, esos científicos que luchan porque no tenemos un peso y todo el tiempo le estamos reclamando al Estado que nos dé plata y siempre nos ajustan y siempre estamos tratando de tener un pequeño subsidio para investigar. Entonces, la memoria está en muchos aspectos de nuestra vida, en muchísimos. Y quiero contarles lo bueno que es hablar de memoria en términos educativos, ¿sí? Pero para eso les voy a hacer de vuelta la pregunta. ¿Confían en sus recuerdos? Porque dijimos todo esto, o sea, la historia, mi vida, la identidad, está basado en la memoria. Pero esa memoria, ¿realmente es muy fiel o no? Al decir no les dejé la chance de que me digan que no, pero soy muy mal docente, porque les di un punto. Pero, ¿por qué dicen que no? ¿En qué lo ven? ¿En qué ven que hay cosas que
que no le cierran. Alteramos los recuerdos, ¿sí? Yo les voy a contar un experimento que, voy a hacer la salvedad, no tiene nada de científico, ¿sí? O sea, no está verificado científicamente, no lo llevamos a una revista, no tiene referato, así que tomémoslo entre comillas, pero es un experimento que abre una interrogante que yo les quería trasladar, ¿sí? No sé si recuerdan, pero esta persona, Orson Welles hizo una locura enorme que fue hablar en un radioteatro sobre una invasión de extraterrestres en Estados Unidos, y si bien durante el radioteatro cada 2 minutos o cada 5 minutos se decía esto es una obra ficticia, yo qué sé, supuestamente generó como un caos así, la gente se quería tirar y la invasión del espacio. En algún punto la gente que estaba escuchando eso tomó eso como cierto, ¿sí? Lo que escuchó en la radio lo tomó como verdadero, por eso le creyó. ¿Y hasta qué punto la verdad está manipulada a través de los recuerdos? ¿Hasta qué punto la verdad que nos cuentan, si no la chequeamos, pasa a ser parte de nuestros recuerdos y aunque sea mentira, pasa a ser verdad? ¿Sí? Lo que normalmente llamamos posverdad, ¿sí? Hicimos un experimento en una radio, yo trabajo en una radio muy escuchada en Argentina que se llama Radio Vorterix, donde ese es el conductor que se llama Mario Pergolini, y el del lado es Lionel Messi, un jugador de fútbol argentino, no sé si lo conocen, pero es muy conocido a nivel mundial. Es muy conocido a nivel mundial y en Argentina nunca dio ninguna nota, ¿sí? Nunca sale por ningún medio, no hay forma exclusiva de tener una entrevista. Entonces lo que le pedimos a la gente, a los oyentes, este programa va desde las 7 de la mañana hasta las 10, lo que le pedimos a los oyentes es que inventemos una nota, ¿sí? O sea, que la gente ponga citas de esa nota, falsa obviamente, en Twitter, ¿sí? Fue hermoso, porque lo que sucedió, acá no se ve muy bien, pero la gente empezó a poner frases de una nota que no existe, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, el día que me retire, ni técnico, ni representante, me voy a ir de vacaciones con mi familia, ¿sí? Otra persona puso, el conductor, me contaron que no tengo un contrato con la marca Gillette porque me dejé la barba. Entonces nosotros poníamos eso, lo retuiteábamos, quiere decir que lo dábamos a publicitar desde el coso de la página, y muchísima gente se fue sumando, ¿sí? Y cada uno ponía su cita de una nota, o venía, buenísima la nota, una nota que no existió, ¿sí? La gente se enganchó muchísimo con la propuesta, y en muy pocas horas, bueno, por ejemplo, la radio no solamente se escucha, sino también se ve por streaming, y poníamos cosas falsas como, por ejemplo, la ciencia a mí me ayudó mucho, gracias a Ballarini. O sea, Messi estaba diciéndome gracias a mí, ni sabe que existo, ¿sí? Pero la gente lo veía, bueno, al ratito, nomás, a eso de las 8 de la mañana, fue trending topic mundial. ¿Qué significa? Que en Twitter, cuando la gente habla muchísimo de un tema, aparece como una tendencia, ¿sí? De que todos están hablando de eso. Entonces toda la gente va a chequear qué es eso y le empieza a creer algo que no estaba sucediendo. O sea, solamente las personas que estaban escuchando el programa sabían que era falso. El resto del planeta pensaba que era de verdad. Bueno, acá piensa la parte más divertida y más problemática, y la que nos tendría que hacer reflexionar como sociedad. Esta persona acá en este momento no se escucha, pero lo que estamos dando evidencia, ahí dice 8:11, lo que dicen los conductores, yo me fui a la parte del control para espiarlos, era, esto es una mentira, ya dijimos que es mentira, o sea, no estamos ocultando una nota, no llevamos un imitador de Messi. Le dijimos a la gente, por favor, mienta. ¿Sí? Bueno, esto es muy temprano, minutos después, uno de los canales de noticias más famosos de Argentina, empieza a decir algo que es muy gracioso, que es Messi dio una entrevista exclusiva para Radio Vorterix y habló de temas pero muy importantes, ¿sí? Esta es la periodista encargada de espectáculos, ahora no se escucha, pero lo que está diciendo es, vamos a ver lo que dijo Messi. Y van a una placa, si acá vemos la nota, esto no sucedió nunca, pero está en el aire, ¿sí? Y acá citan las citas de la gente sobre una nota falsa, ¿sí? Fíjense, no tengo problemas con Icardi, otro jugador. Ahí pusieron nunca mal escrito. Propuse ser DT de la selección, quiero terminar mi carrera en tal lado. Todo esto es falso, pero en el diario lo daba como cierto, ¿sí?
¿Qué pasó? Ahí está la placa, toda la gente le sacó fotos, ya nos estábamos divirtiendo muchísimo, pero era preocupante. Porque un medio de comunicación masivo había levantado una nota de Twitter, que esa nota que estaba en Twitter estaba hecha sobre citas de cosas falsas, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona solamente prendía la tele y veía eso? Esto es verdad. Esto pasó, ¿sí? Todas estas frases las dijo. Esto lo piensa Messi. Pero como no chequeamos nada, lo más simpático es que el diario, en Argentina hay como una brecha política entre un partido y otro, y hay como diarios que son funcionales a unos políticos y a otros, como todo el mundo, ¿sí? Los diarios que estaban del otro lado de esa brecha le cargaron, o sea, se mofaron del noticiero, ¿sí? Hicieron una nota cargándolos, ¿sí? Tomaron una falsa entrevista de Lionel Messi con Mario Pergolini y tuvieron que disculparse, ¿sí? Ya esto está mal, porque no hubo una falsa entrevista. O sea, están haciendo una noticia falsa de una cosa falsa que la tomaron por no chequear que había sido todo mentira, ¿sí? De hecho, el mismo diario al otro día hace otra nota y es peor aún, porque dice, el reportaje de la Radio Vorti lo hicieron el martes, y acá lo más gracioso es, usaron la palabra de un imitador. El mismo diario que había dicho que había sido una entrevista, dijo que habíamos llevado un imitador. O sea, se hizo toda una bola de nieve, lo cual nos hace pensar, primero lo vulnerable que somos, sino también nos hace pensar lo expuestos que estamos a los medios de comunicación. Y tercero, a mí me hace pensar que si uno tomó la noticia en cualquiera de estas etapas y eso se convirtió en una verdad a través de un recuerdo, jamás podemos contrarrestar a que esto sea absolutamente inválido. Por lo cual, si guardamos un recuerdo en cualquier etapa de ese proceso de comunicación, la entrevista a Messi fue cierta. Esto es una pavada, hecho como juego, pero imagínense todas las notas que no están chequeadas por todos nosotros y todas las verdades que nos dicen que no las podemos chequear de ninguna manera y cómo lo tomamos eso como cierto, porque lo guardamos en nuestro recuerdo. Lo más grave de todo esto es que desde mi propia cuenta de Twitter, con mis propios seguidores, que ya sabían todo lo de esto falso, yo hice una encuesta, ¿sí? Y pregunté, ¿fue la mejor entrevista a Messi que escuchaste o viste en toda tu vida? Y hay un 20% de personas que dicen que sí. O sea, es muy probable que pasen los años y quizás alguien recuerde una entrevista y le imagine sobre una cosa que no fue, ¿sí? Esto es la definición de posverdad. Instaurar a través de un recuerdo, de una noticia falsa, algo como cierto. Y esto es un proceso absolutamente de memoria, ¿sí? ¿Por qué me interesa contar esto? Porque les voy a decir lo vulnerable que es nuestra memoria y por qué esto sucede. Y por qué tenemos que empezar a, por lo menos, ponerle como un marco de desconfianza a nuestros recuerdos. Hagamos de cuenta que ustedes, no sé cómo es culturalmente las reuniones con amigos o con familia, pero imaginemos, en Buenos Aires es muy normal un día a la semana ir a cenar con tus amigos todas las semanas ese mismo día, ¿sí? Ponele un viernes a la noche, te juntás con tus amigos todos los viernes, ¿sí? ¿Qué pasa si todos los viernes, durante muchos años, vos te juntás con esos amigos? Siempre se habla de lo mismo. Las anécdotas de secundario, de política, de fútbol. Es una variedad finita de temas. No viene alguien y te dice, no sabes lo que es la física cuántica. ¿Sí? Hablamos de la misma pavada siempre, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un día de ese viernes que vos te enfermás y no vas? Y ese día tenés la suerte de que sí, un amigo tuyo, el amigo de Messi, y lo lleva a comer. ¿Sí? Hagamos de cuenta que sos fanático del fútbol y te querés matar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El sábado a la mañana te levantás, agarras el celular, te fijas en el WhatsApp y están todos tus amigos con Messi, las fotos, todos miles de anécdotas, no sabés ese fenómeno, vos te querés ahorcar en ese momento. ¿Qué va a pasar? Al viernes siguiente, ¿de qué van a hablar?
Y al siguiente. Y al siguiente, y lo van a contar miles y miles y miles de veces. O cada vez que te lo cuentan, es igual a cualquier otros viernes, pero le agregaron a Messi. Es en el mismo lugar, los mismos amigos, todo igual, pero solamente tiene una persona distinta. Por otro lado, cada vez que te lo contaron, vos te lo imaginaste, lo recreaste en tu cabeza. Por lo cual, es bastante probable que si todos los recuerdos de todos los viernes han sido iguales, y solamente vos tenés un recuerdo de Messi muy chiquitito, pasen 10 años o estés en el geriátrico y le cuentes a un compañero, yo estuve comiendo con Messi. Que no es mentira, ¿sí? No lo considerás como una mentira. Para vos es cierto, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro cerebro es muy flojo al momento de guardar información, ¿sí? Necesitamos a la memoria, porque gracias a la memoria somos, pero por otro lado, esa forma en la cual guardamos la memoria es muy manipulable, es muy fácil de engañar, ¿sí? De hecho, les voy a hacer un test de memoria. Sí, uy. Yo voy a decir una lista de palabras, por favor, no vale anotarlas, traten de recordarlas, ¿sí? Necesito que me traten de memorizar estas palabras. ¿Están listos? ¿Sí? No anote nadie nada, ni grabe nada, por favor. Vamos. No, grabando no vale. Va. Golosina, ácido, azúcar, amargo, bueno, gusto, diente, rico, miel, gaseosa, chocolate y corazón. ¿Las tienen? Si yo les digo que me digan la lista así es más difícil, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer como un multiple choice y levantan la mano los que dicen una cosa y los que dicen otra, ¿sí? ¿Estaba la palabra chocolate? Sí. ¿Estaba la palabra dulce? ¿Estaba la palabra punto? No. Bien. Vamos a ver los resultados. ¿Estaba el chocolate? Sí, fíjense, estaba acá. ¿Estaba la palabra punto? No. Pero muchos dijeron que dulce estaba. Yo escuché sí, no vale, ¿no? Mucha gente dijo que no, pero muchos dijeron sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Asociaste, o sea, sin querer, tu cerebro dijo, bueno, hay muchas cosas dulces, está dulce. ¿Sí? Organizó y te puso dulce. Pero esto, yo no les dije no organicen, yo dije acuérdense de las palabras. Sin querer asociaste y mucha gente se pensó que dulce estaba. Esto es un recuerdo falso, porque dulce nunca estuvo. Ahí te das cuenta que una memoria de 10 segundos es muy fácil de engañar. Muy, pero muy fácil de engañar. Entonces ahora, en serio. Es la tercera vez que se lo pregunto, ¿confían en sus recuerdos? Sí, sigue diciendo, bueno, voy a insistir. Tengo más evidencia para convencerlos, pero si no confían, es bueno entender que si los podemos manipular, y este es el punto de la charla, es bueno entender que si los podemos modificar, intentemos modificarlos a favor de lo que nos conviene. ¿Sí? O sea, si sabemos cómo modificar esos recuerdos, intentemos utilizarlos para el bien. Intentemos utilizarlos para enseñar mejores cosas. Intentemos utilizarlos para enseñar temáticas que son importantes para el sistema educativo. ¿Sí? Y acá empieza la charla, un poco tarde. Bueno, no sé si ustedes no toman mate, ¿sí? Pero nosotros tomamos una infusión de yerba, ¿sí? Bien, poca gente, pero bueno. Es como si tomaran un café a la mañana, ¿sí? En el desayuno, uno en Argentina hace mate, ¿sí? Es como tomar un té, ¿sí? Yo cada vez que tomo mate todos los días, a la misma hora. Me levanto muy temprano, voy a la cocina, caliento el agua, hago el mate, tomo mate. Y cada vez que tomo mate, me pongo a pensar una cosa. Me pongo a pensar que ese mate, esa situación de desayuno que estoy teniendo, es bastante parecida a la situación de desayuno de ayer. Y de la semana pasada. Y del año pasado. Y desde hace 10 años que tomo mate, y me pongo a pensar que hace como 20 años empecé a hacer lo mismo.
Pero ¿recuerdo todos esos mates que voy tomando? No. Lo que me llama la atención es que yo recuerdo muchísimo el mate que estaba tomando el 11 de septiembre de ¿qué año? 2001. Casi hace 16 años. ¿Sí? ¿Por qué lo recuerdo? Por la asociación. ¿Asocié mate con esto? O sea, yo podría recordar muchísimo, esto es un evento absolutamente horrible, ¿sí? Es un ejemplo que usé porque esta charla la puedo dar en cualquier parte del mundo y todos vimos esto, pero podría ser como un evento local, ¿sí? Nosotros utilizaríamos, estuve bastante mal, porque uno de los recuerdos que yo más fuerte tengo tiene que ver con México y tiene que ver con el Estadio Azteca. Yo me acuerdo muchísimo el día que Maradona hizo un gol genial. Por eso amamos a los mexicanos. Yo me acuerdo toda esa final, ¿sí? Era muy chiquito y me acuerdo todas ese día, ¿sí? ¿Por qué? Fue en el 86, fue hace un montón de años. 86. No me vas a decir a mí, ya no había existido. Si tengo un recuerdo antes de haber existido, eso sí sería un gran paper científico. El tema es que, ¿por dónde pasa el recordar algo con mucha fuerza? Pasa porque yo no estaba esperando eso. Yo estaba tomando el mate, puse la televisión para ver la temperatura, ¿sí? Y de golpe vi algo absolutamente inesperado, ¿sí? Pero lo más increíble no es que yo recuerdo mucho el evento del avión o prender la tele. Recuerdo todos los eventos cercanos a eso, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién se lo conté? Si bajé a ver la tele, me acuerdo de la habitación donde estaba, la televisión. Recuerdo un montón de cosas periféricas antes o después de este evento. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, todos podríamos estar contando qué estábamos haciendo, pero podemos entender que guardamos con mucho detalle cosas cercanas que de otra manera lo hubiésemos olvidado. Entonces podemos empezar a sospechar que los eventos sorpresivos, negativos pero también positivos, no sé, nuestro primer día de trabajo, no sé si es positivo, pero es novedoso. Nuestro primer beso, la primera vez que viajamos, no sé, en subte o en avión, la primera vez cuando lo llamaron para decirle que iban a ser padres, ¿sí? O un evento negativo, la muerte de alguien, ¿sí? Inesperada. Entonces, la sorpresa tiene algo que ver con el guardado de información. Es como, yo hago como una analogía. Recuerda lo que es esto, ¿no? Sí, por favor. A veces me pasa que se lo doy a chicos y los chicos no tienen ni idea de lo que es esto y me quiero matar. Pero esto es un cassette, ¿sí? Un cassette que encima en Argentina no sé cómo se llama acá, pero en Argentina se llama cassette virgen. Por lo cual explicarle a los chicos que un cassette es virgen es como imposible de entenderlo, pero bueno. El cassette, acá se llama cassette virgen también. Yo nací con esa definición, pero es raro pensar que es virgen, es muy fuerte también. Le encontraron una palabra muy fuerte, pero no del lado religioso, obviamente. ¿Cuál era la gracia de este cassette? Que era virgen, y entonces nosotros le podíamos poner cualquier cosa, y era genial. Porque yo estaba escuchando un programa de radio que pasaba música y como yo no tenía acceso a cualquier tema musical, si ese tema me gustaba, iba corriendo, apretaba a grabar, rec, ¿sí? Y me quedaba con ese pedacito de canción que después está todo el tiempo pisada, y hacía como mezclas y después le ponía verano 98, ¿sí? Rock nacional, lento, o sea, me hacía el DJ con esos cassettes, ¿sí? En algún punto es interesante ver cómo un dispositivo tecnológico, que era un cassette en ese momento, ya nos generaba la conciencia de saber que si no lo grabábamos, eso se iba. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar, yo lo primero que hice y pensé, queda muy mal, pero lo primero que pensé dije, yo esto me lo voy a olvidar, o muchas cosas me lo voy a olvidar. Yo tengo que sacar una foto de esta situación. ¿Sí? Y si estamos en una playa, en la mejor playa del mundo, o en el mejor museo, lo primero que pensamos es en sacar una foto, porque tenemos conciencia de que probablemente olvidemos de esa situación, ¿sí? Necesitamos tener registro de alguna forma. Lo interesante de la investigación es tratar de encontrar en nuestro cerebro algún mecanismo fisiológico que en realidad es como apretar el botón de grabar, ¿sí? Porque con la sorpresa
tu cerebro pone a grabar, aunque no quieras, ¿sí? Bueno, y eso es lo que hicimos. No sé si ustedes tienen como una idea de lo que es una neurona, pero nosotros en nuestra cabeza tenemos como cientos de miles de millones de estas neuronas que yo, porque estudio las neuronas, me parece algo fascinante, pero tenemos que por lo menos tener como el tiempo, segundos, para pensar que estas miles de neuronas, miles de millones de neuronas que están en nuestro cerebro, se conectan a través de otras neuronas mediante sinapsis. Y gracias a esas conexiones neuronales y gracias a esa sinapsis, nosotros somos lo que somos. Nuestros recuerdos están ahí. Si bien pensamos que uno se enamora con el corazón, el amor está en el cerebro. No digan que no. Es horrible, ya sé. Porque es muy difícil hacer un cerebro yo, cerebro vos. Pero es más lindo el corazón, obviamente. ¿Cómo haces un cerebro? ¿Sí? Cortado a la mitad, de costado. El corazón, además el símbolo del corazón es muy falso, no es así. Yo vi operaciones, no tiene forma de corazón, tiene forma horrible. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro hace todas esas funciones. De hecho, a mí me fascina la idea de pensar por qué tenemos el símbolo de enamorarnos con el corazón, pero me iría por las ramas mucho tiempo. Pero búsquenlo, es muy interesante, tiene que ver con Aristóteles y cómo pensaban que la psiquis pasaba por el corazón, ¿sí? Entonces se pensaba que el cerebro era como un radiador que enfriaba los impulsos que el corazón mandaba. Y eso siguió durante mucho tiempo, hasta los romanos, que descubrieron que los gladiadores del Coliseo, cuando le metían un hachazo en la cabeza, se quedaban medio paralíticos, entonces dijeron, no, las funciones tienen que estar en otro lado. Pero es interesante pensar que, pese a que pasamos un montón de tiempo, un jugador hace un gol y se lo quiere dedicar a una novia y es un símbolo de un corazón. ¿Sí? Seguimos pensando que la amamos con el corazón. Y en realidad el corazón reacciona a una función que le pone el cerebro. ¿Sí? Nos cuesta eso, pero bueno, el cerebro está en todo. ¿Sí? Voy a pasar muchas diapositivas, porque lo que tengo que contarles es, ok, ¿qué es la memoria? Porque llegamos hasta acá con muchas anécdotas, pero no definimos nada. Así que la memoria o el aprendizaje es un proceso en el cual nosotros adquirimos información, ¿sí?, de un contexto determinado, vía cualquiera de los sentidos, y vamos a comenzar con un proceso que se llama proceso de consolidación. O sea, una vez que uno aprende algo o que vive algo, no lo guarda inmediatamente en el cerebro. Entra como una fase que se llama fase de consolidación, ¿sí? Posteriormente, cuando guardamos o consolidamos ese recuerdo, se me está yendo la voz, lo que intentamos hacer es evocar, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de evocación que tenemos en las clases? Cuando vos le pedís a un alumno, no sé, la fecha de determinada cosa, ¿sí? Casi siempre los procesos de evocación están vinculados a las evaluaciones, ¿sí? Todo este proceso es lo que queremos que el alumno haga, ¿sí? Que adquiere información y que la consolide. Lo interesante es que este proceso de consolidación no es inmediato. Tarda aproximadamente 12 horas. Significa que lo que están guardando ahora ustedes en este preciso momento se va a terminar de guardar a la 1 de la mañana. Y en el medio, ¿qué les pasó? ¿O qué les puede pasar? Desde nada, pueden irse a dormir una siesta de 12 horas, que sería la envidia de todo el mundo, pero bueno, desde nada, hasta miles de cosas. Se pueden enamorar en el subte, pueden ir al parque, le pueden pasar cosas buenas, cosas malas, ¿sí? Entonces quiere decir que todas esas acciones que nos están pasando en este periodo de consolidación afectan al guardado de la información. Sí. Por eso afecta una sorpresa a un guardado de información, ¿sí? ¿Y cómo lo probamos nosotros? ¿O por qué podemos contar que esto es realmente cierto si en realidad no lo vimos? ¿Sí? Lo que nosotros generamos, esto es una abstracción un poco desmedida, pero lo que nosotros hicimos en roedores, en ratas de laboratorio, es enseñarle a una rata algo, ¿sí?, o un laberinto, una posición de un objeto, y observar que ese recuerdo duraba poco tiempo. Pero cuando sorprendíamos a la rata, esa memoria, que se iba a perder en el olvido en pocos minutos, duraba por mucho más tiempo, ¿sí? Podemos analizar y entender cuál es el mecanismo celular por los cuales las neuronas se
consolidan o unen esas conexiones por mucho más tiempo. Pero lo más interesante de todo, mientras paso de diapositivas, esto es una sorpresa para una rata, es mentira, no sorprendemos a la rata con un paquetito de... Pero es lindo, ¿sí? Es muy linda esa foto. Cada vez que la veo me gusta más. Es bastante probable que la rata esté embalsamada, porque es raro que se quede así mirando, pero bueno. Le quiero sacar un poco la magia, pero sorprendemos a las ratas y les mejoramos cualquier recuerdo cercano a esa sorpresa, ¿sí? Ustedes se preguntarán cómo sorprendíamos una rata, es muy fácil. Las ratas viven en una jaula desde que nacen, en un bioterio, hasta toda su vida, ¿sí? Sacarlas de esa jaula y dejarlas sola un rato ya es una experiencia novedosa, porque siempre estuvo ahí. Es como la alegoría de Platón y la caverna. No saben que hay otra cosa, ¿sí? Es la jaula su mundo. Entonces sacarla de ese contexto y dejarla en un tacho, correr libremente, es como llevar un pibe ahora acá y llevarlo al desierto de Sahara. No sé si sabía que existía, un poco estresante. Lo puede llevar a Disney también. Lo que queríamos comprobar es si eso que veíamos en las ratas realmente sucedía en los seres humanos, si realmente guardábamos información de la misma manera. Y lo que hicimos fue algo que siempre lo cuento porque es verdad, fue algo bastante casual. Yo no quería trabajar en el sistema educativo, yo soy biólogo, soy científico, trabajé siempre con roedores y llegué a las escuelas por una necesidad experimental. Yo necesitaba probar que eso que pasaba en las ratas pasaba en los humanos. Como no sabía hablar con seres humanos, yo soy un bicho de laboratorio, y había que pagarle a los seres humanos para que vengan al laboratorio y no tenía plata, dije, bueno, pensemos en la manera más efectiva de conseguir humanos, escuelas. Hay 30, 40 chicos, todos tienen la misma edad, más o menos son del mismo barrio, comen lo mismo, son súper estándares, ¿sí? Y no hay que pagarles. Esto es real, ¿eh? Como yo estaba haciendo el doctorado, no tenía ningún título, era biólogo, pero no tenía ningún título. Esto fue hace como 10 años, la neurociencia no estaba muy de moda en Argentina, entonces era muy difícil. Y yo iba esto es real, iba y le tocaba el timbre a los colegios, le pedí una cita con el director y le decía, era muy ingenuo, le decía, quiero hacer un experimento con sus alumnos, porque yo vi en ratas que cuando las sorprendíamos mejoraba la memoria. Y la cara de los directores decían, andate ya de la institución. O sea, primero me estás comparando ratas con alumnos. Y segundo, vas a hacer un experimento. O sea, estás loco, vas a hacer un experimento. Después aprendí dos cosas. No decir la palabra rata y decir la palabra actividad. ¿Sí? Entonces voy a hacer una actividad sorpresiva. Y muchas escuelas accedieron, escuelas que ahora les súper agradezco porque fueron las que iniciaron ese proceso experimental, pero que en su momento se la jugaron por un proyecto de investigación que era muy innovador. No había experiencias a nivel mundial de científicos haciendo cosas adentro del aula. Y lo que hicimos básicamente fue, bueno, esto es un chiste muy local, pero no sé si les llegó, pero había una novela, no sé qué, se llamaba Jacinta Pichimahuida, yo era muy chiquito, pero... tratar de sorprender a los alumnos. ¿De qué manera sorprendemos a los alumnos? Fíjense lo fácil que es todo. Sorprendíamos a alumnos con clases de ciencia, ¿sí? O sea, sacábamos a los alumnos de la clase habitual, los llevábamos al laboratorio o a un patio o a un salón de actos y le damos una clase de ciencia. ¿Por qué una clase de ciencia? Porque era lo único que sabíamos hacer. Somos científicos, ¿verdad? No podíamos disfrazarnos de payasos. Sabíamos dar clase de ciencia y le dábamos clase de ciencia. Y los chicos se copaban muchísimo, les gustaban muchísimo las clases de ciencia. ¿Por qué? Primero porque los sacaban del aula, ¿sí? Y segundo porque hacían un juego con nosotros. Y además, que nosotros no nos damos cuenta, no tenían el simbolismo de lo que es un científico. O sea, en la cabeza el científico era una persona vieja, con un coso blanco, los pelos locos, en un laboratorio. Y llegó una persona más o menos normal, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entonces los chicos se enganchaban muchísimo. ¿Y cuál era la estrategia experimental para poder entender si esto funcionaba o no? Lo que le decíamos a las maestras era lo siguiente. Ustedes entren en el aula como si nada y lean un cuento. Nosotros le dábamos un cuento, entonces la maestra llegaba, les leía todo el cuento, la clase seguía como si nada, hasta que en un momento esos chicos los sacábamos del aula y le dábamos esa clase novedosa. Al otro grupo se le leía el mismo cuento, pero no tenía novedad, ¿sí? Y después cursábamos los cuentos a las 2 semanas. Lo que esperábamos era que cuando cursáramos los cuentos, ver que esa sorpresa había mejorado el rendimiento de una evaluación referida al cuento.
¿Se entiende? Sorprendíamos en distintos tiempos, previos o posteriores al cuento, y queríamos ver si el rendimiento de una memoria relacionada a ese cuento mejoraba. Y lo que observamos, sí que nos generó sorpresa, muchísima, porque cuando sorprendíamos a los alumnos una hora antes o una hora después, la memoria de esos alumnos que tenían entre 7 y 10 años mejoraba un 60%. O sea, rendían un 60% mejor. Ese examen daba un 60% mejor. No quiero entrar en la discusión de memoria o aprendizaje. Sí voy a explicar que rendían mejor esa evaluación. ¿Sí? Pero lo más sorprendente aún es lo siguiente. Nosotros en esa evaluación habíamos dividido las preguntas en 3 grupos. Las preguntas muy fáciles, que las llamábamos controles, que era cómo se llamaba el personaje, o cosas por el estilo. Las preguntas medianas, que es cómo iba la historia, y las preguntas muy complejas, que eran detalles del cuento. Cuando observamos que las preguntas muy pero muy complejas, las respondían solamente el 20% del grupo. Quiere decir que este grupito solo las respondía. En cambio, cuando lo sorprendíamos, ese porcentaje aumentaba un 250%. O sea, todos ustedes, hasta acá, recordaban los detalles. Les forzábamos, gracias a la sorpresa, a guardar una información que de otra manera se hubiese perdido. ¿Me siguen? Probamos esto, porque esto no era un cuento, lo probamos en un test, en una evaluación que se llama figura de Reich, es muy conocida a nivel pedagógico, que tiene que ver con el dibujo de figuras geométricas, no tiene que ver con una memoria literaria, tiene que ver con un dibujo nada más y funcionaba igual. De hecho, lo empezamos a hacer en el secundario. Esto lo hicimos en chicos de 2º a 4º grado, ¿sí? ¿Cuál era la dificultad del secundario? Que un chico se sorprende de cualquier cosa, porque es nuevo en el mundo, todo es sorpresivo. Por eso recuerda más cosas de la infancia que de la adultez. Abro un paréntesis. Si yo les pregunto que se pongan a pensar en recuerdos de la infancia, van a aparecer miles. Si les pregunto que se pongan a recordar qué les pasó este año, van a aparecer 13. Si se fueron de vacaciones, si nació alguien o si se murió alguien. Está evaluadísimo y pasa siempre. Cuando somos chicos, todo es nuevo, entonces guardamos muchísima información. Cuando somos grandes, todo es rutina. Por eso todos los días son iguales. A veces me encuentro con compañeros que los vi hace 10 años y le dije, te vi ayer. Y me pongo a pensar, no, lo ves un montón. En secundarias hicimos exactamente lo mismo, pero en vez de testear a los chicos al día, los testeamos a los 45 días y observamos que esa memoria estaba alta cuando era 1 hora antes o 1 hora después. Y también agregamos un dato más, que cuando sorprendíamos a los chicos inmediatamente antes o inmediatamente después, ese efecto no hacía nada. Porque muchos docentes, cuando hacíamos estas experiencias, nos decían, eso ya lo hice, una vez me disfracé de payaso y le di una clase de historia. Bueno, eso no hace nada, porque la sorpresa es tan alta que lo único que estás pensando es en la maestra disfrazada de payaso. ¿Me siguen? Tienen que dejar un tiempo de separación de aproximadamente entre 15 minutos y media hora hasta 1 hora y media, donde el efecto de la novedad puede ayudar. Si hacemos un aprendizaje novedoso, es mucho más difícil que lo podamos separar. Hasta el momento hemos más o menos trabajado con 8.000 alumnos entre primaria y secundaria y universidad. Y no solamente hemos mejorado ese cuento o ese dibujo, sino hemos mejorado clases de inglés, de química, de literatura, de astronomía, de informática. Y hemos modificado la sorpresa, porque no es lo mismo sorprender a un niño que sorprender a un adulto. Hasta en un punto tal que, por ejemplo, acá no sé si está esto. Pobre, esta es mi hermana. Hasta un punto tal que en la universidad hacíamos un experimento muy pero muy simple. Yo trabajo en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, y una clase de histología, ¿sí? Una clase teórica de histología, donde había esta cantidad de alumnos, y en el medio de la clase, en un recreo, cae una persona vestida de médica, ¿sí? Que es un actor, que es mi hermana, y va a decir una noticia, que es algo habitual en las clases de la facultad. El examen va a ser en el aula tal o lo que sea, y en vez de decir una noticia, empieza a contar una anécdota de las vacaciones y termina con un chiste. Y la cara de los pibes es...
¿qué es esto? ¿Sí? Se va esa persona y la clase sigue como si nada. Esa interrupción que dura 2 minutos, que rompió con la rutina, rompió con tu predicción, hace que los chicos se acuerden mucho más de esa clase de histología. Dura 2 minutos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Gracias. Tengo poco tiempo, así que voy rápido. Hicimos otro experimento de la radio que tiene que ver con esta experiencia, ¿sí? Y pongo la imagen de Gardel, no sé si lo tienen, pero Gardel es una persona que toca tango, que es muy famosa para la gente que le gusta el tango, ¿sí? Ayer descubrí que lo que pasa con la gente que va a Buenos Aires, se cree que toda la gente que va a Buenos Aires, que vive en Buenos Aires, le gusta el tango y sabe bailar tango. No. Y ayer descubrí precisamente que yo me creía que toda la gente era fanática del Chavo, porque yo soy fanático del Chavo y le pregunté a mucha gente y a nadie le gusta. Entonces, tengo una decepción terrible con el tema del Chavo, ¿no? Terrible. Yo me crié, sé todos los capítulos y no puedo creer que me engañaron. Para mí ustedes eran fanáticos también. Es lo mismo que con Gardel. Sí, yo a Gardel no lo escucho mucho, pero históricamente mis abuelos y mis papás les gusta el tango. Lo que hicimos fue un experimento en la radio, ¿sí? Hace 3 o 4 años lo hicimos. Y es lo siguiente, la radio, esta es una radio de rock. Solamente pasa rock, ¿sí? ¿Qué pasa si a una radio de rock le decimos a los oyentes que una banda de rock va a estrenar un tema, una banda de rock muy conocida, va a estrenar un tema justo en ese programa? Se van a poner súper contentos, ¿sí? Y eso es lo que hicimos. Le dijimos a los oyentes que una banda que se llama AC/DC iba a estrenar un tema de un nuevo disco en este programa. Los oyentes muy ingenuos se lo creyeron. Entonces en redes sociales ponían, qué bueno, es que sé. Bueno, le pusimos a Gardel, ¿sí? Ahora el tema de AC/DC, Gardel. 3 minutos de Gardel tocando la guitarra. Cuando vuelven al aire, nadie dice nada de Gardel. Siguen hablando del tema de AC/DC. Qué bueno el tema de AC/DC, ¿eh? Entonces la gente, ¿qué empieza a hacer? ¿Para qué tenemos redes sociales? Para quejarnos e insultar. Entonces la gente, ¿qué hace? Empezó a decir, se equivocaron, pusieron un tema de Gardel. Nadie respondió nada. Lo que hicimos fue testear la memoria cercana a Gardel y observar que todos los eventos cercanos que habían sucedido a un tema de música que dura 3 minutos eran recordados muchísimo más que los temas que estaban, o las temáticas que se hablan en la radio, lejanas, ¿sí? La sorpresa es muy simple, ¿sí? Si ahora se cae ahí una luz, ojalá que no, o se mueve la planta, o viene alguien y nos sorprende, rompe con la predicción, o yo me caigo, ¿sí? Sería gracioso, rompe con la predicción de todos ustedes, esta charla no se lo hubiesen olvidado nunca, ¿sí? De hecho, me voy a acordar mucho de la estancia en México por lo del Chavo, ¿sí? Por lo del granizo de ayer, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras de esta estrategia? ¿Sí? Primero, que es una estrategia muy chiquita. Si bien tenía años de investigación, porque comenzamos en cerebros, después pasamos a las ratas, después pasamos a los chicos, después pasamos al secundario, después pasamos a la universidad. Fueron 10 años de trabajo para llegar a un solo resultado importante, ¿sí? Que es una recomendación. Si quieren que sus alumnos fijen una temática con muchísima fuerza, sorpréndanlos. 1 hora antes, cercano a 1 hora antes, o 1 hora después, cercano a 1 hora después, puede ser media hora, 45 minutos. Solo para eso, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que tiene a favor? Que es la única estrategia educativa que está basada en un conocimiento que tiene que ver con las funciones de un cerebro. La única en el planeta. No porque sea una cuestión sumamente innovadora, sino porque el lazo entre los científicos y los educadores nunca existió. De hecho, nosotros damos conferencias gratuitas a docentes en Argentina, la dimos en España y en Uruguay también, y en muchos casos vinieron docentes a decirnos cosas terribles, como hace 30 años que doy clases y nunca me había dado cuenta que mis alumnos tenían cerebro. Que eso por un lado es terrible, pero por otro lado es cierto, porque la formación docente le dan algún tipo de información sobre el cerebro de sus alumnos o de ellos. Sabemos cómo guardamos memoria, sabemos qué es el olvido, sabemos el efecto del estrés sobre el aprendizaje, sabemos el efecto del estrés sobre la evocación. Todo eso la ciencia lo sabe.
pero los alumnos y los docentes desconocen de eso, ¿sí? Entonces vivimos como en dos islas inconexas, donde tenemos información de un lado y del otro lado tenemos preguntas y nunca nos lo pasamos, ¿sí? Entonces, las contras son muy evidentes. No podés sorprender a los alumnos todos los días, porque eso se va a convertir en una rutina, ¿sí? Pero sí podés decir, ok, hay un tema que durante todo el año, todos los años que doy esta materia, es muy difícil. Es el tema más difícil de todos. Bueno, en ese día que les doy por primera vez ese tema difícil, yo quiero que lo guarden, porque va a ser el primer ladrillo en esa pared de conocimientos. Bueno, ese día doy la sorpresa. ¿Qué sorpresa doy? Es muy fácil. Ustedes conocen a los adolescentes más que nosotros. Nosotros, para sorprender a los alumnos, lo primero que hicimos fue poner en Google clase de ciencia para chicos. Hicimos esa clase. Es la sorpresa en sí. Pueden correrle los bancos, pueden sacarlo a pasear, pueden ponerse una peluca, ¿sí? Lo que sea. Puede ser que esa sorpresa sea educativa. Y por otro lado, está bueno entender que si la temática que ustedes dan, la dan de forma sorpresiva. Por ejemplo, nosotros dimos clases de educación sexual en chicos de secundario, donde los chicos tenían que actuar de determinadas situaciones problemáticas. No se lo olvidan más, porque no es que vinieron y le pidieron permiso y pidieron información. Caímos y lo hicimos. En Argentina se puede hacer eso, en otros países no. Entonces, entendemos que existen muchos pros y muchos contras, pero bueno, es el comienzo para poder construir ese pequeño puente en el cual nosotros le demos la poquita información que tenemos y ustedes nos den la vuelta, que es, a mí me pasa esto en el aula, tengo esto con los chicos, no sé qué resolver, porque nosotros no estamos en el aula. Ustedes son los ojos de nuestras preguntas. Y por otro lado, el límite de mi descubrimiento, del descubrimiento del laboratorio, es este. Yo no puedo incidir sobre sus clases. Entonces, si no los convenzo y no se los vendo como algo genial, la investigación de 10 años, de un montón de gente trabajando, no sirve para nada. Por eso está bueno que se enteren de estos resultados, que empecemos a construir y a fortalecer un vínculo entre la ciencia y la educación que quizás nos dé alguna esperanza de mejorar el futuro de la humanidad. Así que les agradezco. Puse una foto de Miss Clara. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con gusto se las respondo. ¿Han hecho experimentos que tengan que ver con la plasticidad cerebral en relación a la escuela? Estos son experimentos que tienen que ver con la plasticidad cerebral. Yo no expliqué por una cuestión de tiempo los mecanismos fisiológicos por los cuales actúan, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo, la novedad, sintetiza adentro de tus neuronas proteínas, que se llaman proteínas relacionadas con la plasticidad. Esas proteínas van a esa sinapsis a consolidar esos recuerdos y esas conexiones. Sí, esto, o sea, la sorpresa modifica la plasticidad sináptica del cerebro. Ok, nada más era, esto también tiene que ver mucho con la risa que se provoca en el aula para también oxigenar el cerebro. Sí y no. Tiene que ver con, o sea, la risa no hace que se oxigene el cerebro de distinta manera, como también el bostezo sería una forma, pero no hace que el oxígeno genere más flujo de conocimiento, ¿sí? Lo que sí es importante que vos decís es que la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el humor tienen que ver con la sorpresa. Un chiste es un evento sorpresivo. Por ejemplo, si yo me tomo el autobús, yo llevo a mi casa y le digo a mi mamá, bueno, no vivo más con mi mamá, pero bueno, imagínense que llevo a mi casa y le digo a alguien, no sabes, me tomé el metro y llegué. No tiene gracia. Pero ¿qué pasa si le digo, me tomé el metro, no sabes, se cortó la luz y pasó un montón de cosas? Eso es sorpresivo. Los chistes y el humor tienen que ver con esa interrupción de la predicción, ¿sí? Por eso es adivinar cosas o qué pasa. Así que la forma en la cual nosotros contamos esta sorpresa tiene que ver con un poco de ese mecanismo. Sí, sí, mencionaste que estos son resultados de investigación en biología y que tienen que ver con la relación entre la sorpresa
y el aumento de la memoria, si está bien expresarme en esos términos. Desde el punto de vista educativo, la memoria es un aspecto importante en el aprendizaje, pero no es el resultado del aprendizaje. Necesitamos la comprensión, además de la memoria, la comprensión de esa información que uno recuerda, ¿verdad? Sí, yo necesitaba esa pregunta, por eso yo no lo digo, porque quiero que lo saquen ustedes. Sí, no, yo no estoy diciendo que esto mejora el aprendizaje. Lo que sí estoy absolutamente seguro de que sin memoria no hay aprendizaje. Sin memoria, o sea, el aprendizaje no es memoria. Pero si vos no tenés esa información en la cabeza, no podés armar una red ni de neuronas ni de conocimiento. Entonces yo lo que te puedo garantizar es que esa información está por mucho más tiempo. Si está por mucho más tiempo, está mucho más accesible a que las pueda vincular con otras redes. Cuando nosotros sorprendimos a los alumnos y chequeamos que después de 2 meses esa información en los sorprendidos está presente, está mucho más disponible. Es muy difícil hacer un experimento que involucre aprendizaje. ¿Sí? Es muy complejo. De hecho, también es muy complejo poner a la educación en un modelo en el cual no considere la evocación. Porque vos me estás diciendo, no, el aprendizaje es otra cosa, pero casi seguro que el 95% de los educadores del mundo no evalúan el aprendizaje, evalúan la memoria, porque piden un proceso de evocación. Entonces, digo, desde algún lado es conflictivo para los dos lugares, ¿sí? Yo no estoy asegurando que mejore el aprendizaje porque no lo puedo justificar, pero sí estoy asegurando que sospecho que si esa memoria está mucho más alta, que es lo que observamos, pero no lo mostré, está mucho más accesible y pueden generar otra red de conocimiento. Por otro lado, al hacerlo en temáticas nuevas, o sea, lo que primero hacemos es muy reduccionista, ¿sí? La ciencia es reduccionista. Entonces primero tenemos que comprobar que el fenómeno funciona, por eso le decimos a la maestra lee el cuento. Pero después nosotros intervenimos, en realidad lo hace el colegio solo, y el colegio el docente da la temática de química, y después lo sorprende. Y ese rendimiento, yo no sé si es memoria o aprendizaje, pero sí sería fascinante entender cómo guardamos información y cómo aprendemos, que es muy pero muy complejo. Pensá que solamente para estudiar la memoria tardamos 10 años, imagínate lo que vamos a tardar en aprendizaje. Y también es muy confuso para nosotros la ciencia, más por la traducción del inglés. Usamos el término learning como adquisición, ¿sí? Entonces decimos aprendizaje cuando en realidad estamos adquiriendo para el sistema educativo. Por eso yo dije adquirimos información y no aprendemos, ¿sí? Por eso me cuidé de eso. Sí, otra cosita que me parece importante. O sea, lo que vos marcabas tiene que ver también con cómo se evalúa en el sistema educativo esos aprendizajes, y ese es otro tema también. Otra observación que hiciste es que es la primera vez que la ciencia ofrece un resultado experimental vinculado a la educación, o que la ciencia y la educación están conectadas a través de estas experiencias. Pero hay muchos años de trabajo del campo de la psicología educativa y experimental que ha dado resultados que nos permiten conocer cuáles son ciertos procesos psicológicos de la persona que está aprendiendo. O sea, cuando hablamos termino enseguida, cuando hablamos de ciencia, yo quiero que, no sé cuál es tu postura, pero que quede claro que las ciencias, y eso que estoy hablando de la física, porque soy física, no son las ciencias duras únicamente, están todos los campos de la ciencia que han aportado, de las ciencias sociales, las humanísticas, a entender el proceso educativo. Sí, si sos física deberías saber que una de las cosas en las cuales nosotros, los de las ciencias duras, ya que te corriste, criticamos muchísimo a las ciencias sociales porque en muchos casos no hacen controles, ¿sí? Y una de las cosas que yo dije, que es a nivel experimental, no es a nivel de diagnóstico. A nivel de diagnóstico hay miles de millones de trabajos de diagnóstico. Lo que no hay, y hay muy pocos, son experimentos de modificación de patrones de aprendizaje o de memorización adentro del aula. Eso no hay. Búscalo. A mí me gustaría hacerle una invitación, porque para nosotros es difícil
dar una clase de ciencias, de matemáticas, de histología, de biología, y a veces esas materias los alumnos les dicen que son tediosas, que son aburridas, que son pesadas. Mas, sin embargo, sí me gustaría hacer esa invitación a que haga después el experimento, la investigación, sobre cómo este tipo de estrategias nos pueden ayudar para consolidar la memoria a largo plazo. Es una invitación solamente, es un comentario. Sí, no entendí, me quedé con que era una pregunta. Sí, obviamente voy a reiterar las limitaciones, ¿sí?, que tiene. Esto, si bien lo hicimos en muchos alumnos, lo hicimos en muchos alumnos de Argentina. Uno no podía extrapolar que funcione en todo el resto del planeta. Por eso está bueno dar a conocer estos resultados para que otros grupos de investigación educativa, sociológica, psicológica, esto que estamos haciendo en todo el planeta se llama psicología cognitiva. En Argentina lo tenemos que llamar sin neurociencia porque nos damos subsidio por usar la palabra, porque está de moda, ¿sí? Pero sí, estaría buenísimo poder hacerlo y replicarlo en un montón de lados. Yo no mostré nada, pero por una cuestión de tiempo, pero nosotros cuando publicamos estos resultados, a los 2 años, las dos revistas más importantes de ciencia del mundo los publicaron iguales. Science y Nature publicó los mismos resultados que nosotros y no nos citaron. Entonces, se necesita como generar nuevas investigaciones en distintos lugares para dar más fuerza al resultado. Así que acepto todas las invitaciones que me hagan. Una pregunta, a mí me está llamando mucho la atención por toda esta explicación en torno a la memoria, pero se me viene el concepto de memoria selectiva. O sea, ¿cuál es el rol que juega la memoria selectiva al momento, por ejemplo, de establecer este tipo de estrategias donde de repente están con el cuento y llegan y hay una sorpresa? Supongo, no sé si así se maneje, inconscientemente la información se va guardando, pero entonces ¿de qué manera el cerebro establece esta selección de información? Porque si bien es cierto que el rendimiento puede incrementarse en un gran porcentaje, sí debe haber como esta parte en donde el cerebro determina o define cuál es la información relevante de lo que está recibiendo. En este caso, no hay un procesamiento consciente, o por lo menos yo no lo reconozco ni lo sé, por lo que busqué. Quizás hay un trabajo de la semana pasada y no lo sé, pero hasta donde yo sé, no hay una definición de memoria selectiva. Yo puedo hablar de memorias declarativas y de procedimientos de distintos tipos de memoria. Las memorias declarativas son las que yo puedo contar, ¿sí? Después existen memorias de procedimiento que son las que yo no puedo evidenciar, andar en bicicleta, etcétera, que son mucho más difíciles de evaluar. Sobre memorias declarativas, nosotros sabemos que los seres humanos y los animales activan determinadas áreas del cerebro y se guardaría en determinadas regiones del cerebro, y nosotros actuamos sobre ese tipo de memoria. Yo no puedo saber, más allá de evaluar y decir que si yo sorprendo a unos alumnos o a unos animales, los alumnos también son animales, aunque nos caiga mal, pero bueno, somos todos animales, a roedores como estudiantes, lo único que puedo decir es que determinado conocimiento que se iba a perder, se fijó y se consolidó. Después, si ese conocimiento forma parte de un aprendizaje posterior, eso yo no lo evalué, así que no podría decirlo. Y por otro lado, si ese conocimiento, yo solamente puedo decir lo que estoy evaluando. No sé si guardó más información o menos información. Es muy evidente que esa información fue forzada al guardado, porque el cuento se lo dio la maestra, no fue algo que los chicos buscaron, y el dibujo es un dibujo, ¿sí? Entonces, no es que podría seleccionar cosas que les interese más, ¿sí? Entonces, no hay una información selectiva en la cual los chicos se acuerdan más de una cosa. Cuando los sorprendés, guardás toda la información, ¿sí? De hecho, nosotros, por una cuestión de tiempo, repito, yo conté una investigación que se hizo hace 5 años, ¿sí? Y en alumnos. Nosotros venimos trabajando, sacamos 10 papers entre roedores, células, y seguimos investigando en distintos lugares para avanzar un poco, pero bueno, cuento un paper porque si no es como agotador. Pero solamente con ese paper te puedo responder eso, nada más. O sea, esfuerzo
al sistema, a las neuronas, a fijar conexiones que de otra manera se desconectarían y se olvidarían. Nada más. No sé si han estudiado la relación entre la sorpresa esta que generan y el placer. O sea, es decir, ¿qué tanto el alumno ante un estímulo constante de sorpresas le parece atractiva la repetición o la búsqueda de las sorpresas, o simplemente rehúye el seguir en un fenómeno continuo? Entiendo la pregunta. No lo hemos evaluado, ¿sí? Sí estamos evaluando el efecto de la sorpresa negativa, ¿sí? Porque era muy difícil plantearles a los... O sea, un estrés, vamos al revés, una sorpresa tiene un condimento estresante. Cuando haces algo por primera vez tiene un dejo de estrés, ¿sí? ¿Hasta qué punto el estrés? Y repito, hay evaluaciones en estrés hechas en ratas, hechas en roedores, pero no hay muchas evaluaciones hechas adentro de la escuela evaluando el rendimiento de los alumnos. Al principio no podíamos hacer sorpresas que tengan niveles de estrés, ¿sí? Tenemos que hacer sorpresas positivas, o sea, enseñanzas que no tengan que ver con ninguna interferencia o ninguna perturbación. Los alumnos sabemos que esas novedades las recuerdan por mucho más tiempo porque las evaluamos y sabemos que les gustan por una cuestión de participación, pero no hemos evaluado si los chicos tienen ganas de seguir participando en esas clases sorpresivas. Trabajar en una escuela es muy complejo porque somos como el último eslabón de una toma de decisiones y cada uno de estos experimentos nos cuesta un montonazo hacerlo. Hay días que nosotros nos movemos kilómetros y llegamos a hacer la evaluación que la venimos planeando hace meses y ese día los chicos tienen que practicar zapateo y el zapateo le gana el experimento. Entonces, somos como el último eslabón de prioridad. Entonces, estos resultados son muy pequeños, el resultado, pero tienen un nivel de esfuerzo experimental muy alto. Hacer un experimento dentro de la clase es pero muy complejo. También las autorizaciones con los padres, que entiendan que esto es un experimento y es anónimo y que nadie lo va a usar, etcétera, etcétera. Así que por eso es muy limitado. No evaluamos lo que vos planteás, pero estaría buenísimo hacerlo. Voy a compartir una experiencia. Yo no sabía el trabajo que hacía el doctor y yo desde hace tiempo me he dedicado a hacer algo muy parecido. Y yo he obtenido resultados muy semejantes. Cuestión de experimentar a lo mejor con los alumnos. Yo soy bióloga, soy doctora en ciencias, doy clases de ciencias, de biología y de química a nivel medio superior, en el CSIC número 5, y yo he trabajado también cosas muy semejantes. ¿Qué fue lo que yo hice para inducir a mis alumnos, además del área de ciencias sociales? Entonces, ¿qué he hecho para inducir a mis alumnos a que tomen las ciencias como algo que no es aburrido y que es difícil de entender? Hago lo mismo, les doy un esbozo de lo que vamos a ver. Aquí yo les doy un poquito de explicación sobre el tema que vamos a ver. Yo me he dado cuenta que las partes teóricas sobre célula para ellos son muy difíciles porque eso es algo que no ven. O sea, ¿cómo les puedo yo explicar que la célula está constituida por una doble membrana de lípidos y tiene proteínas si no la ven, si no la vemos? Y lo que yo hago es que les explico y después yo me he dedicado a hacer modelos didácticos y de manera sorpresiva saco mis modelos después de la explicación y entonces comienzo ahora sí con algo tangible a explicarles cómo está constituida la célula y para ellos es una sorpresa porque les represento un fragmento de membrana que voy a abrir, que les enseño dónde están las proteínas, que les muestro cómo se va a llevar el intercambio de compuestos a través de la membrana y a ellos les llama la atención. Yo hice estos experimentos hace 2 años, yo no conocía el trabajo del doctor y los tengo escritos porque fue parte de mi trabajo de investigación de maestría en docencia. Yo soy doctora en ciencias biológicas, también tengo un postdoctorado, pero como me dediqué a ser docente, yo sabía que no tenía las herramientas para ser docente. O sea, soy investigadora, pero ¿cómo les transmito a mis alumnos
de nivel medio superior lo que yo veo en el laboratorio. Y bueno, dije, me voy a meter a hacer la maestría en docencia. Y yo, desde el inicio, ya traía yo este mecanismo, estas ideas, estas estrategias para implementar mis resultados muy semejantes a los que tiene el doctor. Yo les hice, no a los 45 días, el proceso pues de ver la recuperación de aprendizajes, sino que se los hice un año después, porque como los que estaban, que damos clases en los ESITs, nada más tenemos un semestre de biología, y yo no podía implementar estos trabajos cada semestre. Entonces yo hice mis cuestionarios, mis exámenes, también igual en una forma muy semejante, pongo preguntas bases sencillas, después algo un poquito más complejo y ya al final aquellas preguntas que requieren un análisis de lo que ya vieron. Y me da una excelente sorpresa cuando yo les implemento, o sea, aplico mi examen a los alumnos del semestre en turno, pero también les pido a mis alumnos del año pasado que me contesten este mismo examen. Y me doy cuenta de que los alumnos del año pasado obtienen resultados semejantes a los que tenían los alumnos de este año. Pero en muchas ocasiones no solamente resultó eso, tuvieron una calificación mayor. Entonces, estos resultados yo no los tengo publicados porque, bueno, dije, yo soy la única que estoy haciendo esto y no sabía que estaba también por otro lado trabajando, pero yo lo vi como algo pues muy local, ¿no? Dije, bueno, tengo que poner a lo mejor a trabajarme en otro lado, pero pues es difícil, ¿no? Irse a trabajar. Yo trabajé aproximadamente con 100 alumnos de 2 grupos diferentes y más uno del año anterior. Entonces mis resultados son muy parecidos a lo que el doctor está presentando y eso me dio mucho gusto. Cuando estuve en la plática pasada y hablé con él, le dije, bueno, pues yo estoy implementando esto, ¿no? De manera diferente, o sea, no me vestí de payaso, pero lo que sí hice fue desarrollar mis propios modelos. Y les presento, o sea, no de entrada qué es lo que estoy haciendo, sino cuando ya les doy la explicación, les saco los modelos. Igual, desarrollo, hago un cromosoma, les cuesta mucho trabajo ver lo que es mitosis, lo que es meiosis, y comienzo a separarlo, ¿no? ¿Cómo se separan los cromosomas? Claro que sí. Entonces, o sea, lo que yo quiero concluir es que no está tan disparatado esto que el doctor está haciendo, ¿no? Y a lo mejor así como corpúsculos se van haciendo y yo coincido con él porque tenemos a lo mejor la misma línea de investigación y de trabajo que se hace. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es en función, si ustedes han notado si funciona mejor la estrategia esta que nos estás comentando, mejor antes de la actividad o después, o sea, ¿han notado alguna diferencia o es indiferente? Sí, en algún punto, algunos trabajos previos que se habían hecho en personas, no en alumnos, se veía que si uno generaba una sorpresa positiva o negativa a través de un video, le ponían hasta un video de terror o un video que generaba placer o música, previo al aprendizaje, generaba un estado de excitación o arousal que hacía que aprendieran más, ¿sí? Yo no conté el mecanismo fisiológico, que fue las diapositivas que pasé muy rápido porque no llegaba, pero los resultados para nosotros son iguales, ¿sí? Y no tiene que ver con nuestra explicación no tiene que ver con ese estado de excitación que si vos generás previamente un aprendizaje, los chicos van a incorporar más información. Tiene que ver con una cuestión de cómo se forman las conexiones. Cuando vos conectás, cuando vos aprendés algo, nuestra hipótesis es que 2 neuronas por lo menos se van a conectar, ¿sí? En el momento que esa información se va, esas neuronas se desconectan, ¿sí? Mientras están conectadas, van a generar como una marca o una etiqueta adentro de la célula que está indicando que esa sinapsis, dentro de las miles de sinapsis que puede generar esa neurona, está teniendo ese recuerdo, ¿sí? Mientras esa marca esté, esa marca química, no es una bandera que está ahí, pero bueno, para que se entienda, mientras esta marca esté, ese recuerdo va a estar. ¿Cómo hago para que esa marca perdure por más tiempo? Necesita una síntesis de proteínas dentro de la neurona. Esa síntesis de proteínas se puede suministrar gracias a la sorpresa. Es por eso que si yo le enseño algo que genera esa conexión, esa marca,
y posteriormente esa banderita sigue con vida dentro de esa neurona y se encuentra con unas proteínas que se le fueron suministradas posteriormente, esa conexión hace que perdure por mucho más tiempo. Hola, a mí me gustaría saber tu postura en relación a lo que hoy estamos manejando como neuromarketing. ¿Por qué? Hablando con psicólogos y con médicos me dicen que esa terminología no existe. Sin embargo, al día de hoy, los estudios que se están planteando igualmente empezaron como ratas de laboratorio, ya se realizaron con seres humanos en relación a contrastes cerebrales y demás. Nos están dando muy buenos resultados en el ámbito laboral. Al día de hoy, me encantaría saber la postura en relación a un médico especializado en el cerebro, qué concibe y como ser humano que a diario tú estás tangible con la publicidad y la mercadotecnia, si crees que somos susceptibles a ello. Me voy a correr de la medicina, soy biólogo, no tengo ninguna matrícula, soy de esos doctores que no sirven para nada. No puedo hacer ninguna receta ni nada. No conozco, o sea, está muy por fuera de mi ámbito de estudio, o sea, no podría darte una opinión científica sobre el tema. La única reflexión que puedo hacer es que ojalá no se transforme la palabra neuro en una mala palabra, como está pasando en Argentina, donde genere más rechazo que otra cosa. En Argentina hay investigación en neurociencia desde hace años. Yo trabajo en el instituto que tiene el nombre del profesor de Robertis, que falleció hace 20 años y que es una de las personas, una de las eminencias más grandes de la neurociencia argentina, donde descubrió las vesículas que estaban adentro de la sinapsis y eso era neurociencia. Entonces ahora como que está de moda el cerebro y todo se llama cerebro y neuro a todo. Eso sí es peligroso, no solamente porque la gente como que cree que dice la palabra neuro está involucrado en un conocimiento científico, sino también es peligroso para la gente que trabajamos realmente en neurociencia, porque se empieza a criticar un área del conocimiento que tiene que ver con la ciencia y que es antiquísima. Entonces, me pone muy mal, por lo menos en mi país, tener que pelearme con pares científicos porque les molesta en algún punto que el campo de la neurociencia haya invadido otras disciplinas, cuando en realidad esa invasión no existe. En realidad lo que vino a aportar es una visión desde otro lado, ¿sí? O sea, yo no vengo a aportar una visión nueva sobre la educación, no vengo a aportar una visión nueva sobre la pedagogía, no vengo a modificar revolucionariamente ningún parámetro educativo, lo único que vengo a contar es un experimento desde otro lado. Si eso aporta a la educación, a la psicología, a la sociología, bienvenido sea, pero yo no vengo a quitarle lugar a nadie, solo vengo a contribuir. Y desde el lado del psicoanálisis, que en Argentina es muy fuerte, se cree que la neurociencia está corriendo y en realidad está aportando una visión distinta al mismo fenómeno. Si no nos permitimos y creemos que los pares científicos y educativos son una competencia, nos estamos perdiendo el objetivo principal, que es tratar de conocer las condiciones humanas o cómo pensamos o cómo aprendemos de distintos ángulos. Y no es una competencia, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Así que bueno, muchas gracias.